Bienvenidos chicos, vamos a resolver el cuestionario número 1 sobre derivación. La primera pregunta trata de encontrar la primera derivada de la función s. La primera derivada de esta función es muy sencilla de encontrar. Vamos a escribir primero la función dada. S se define como 5t al cubo menos 3t elevado a la quinta. Hecho esto, vamos a escribir la derivada de s sobre t y tomar la derivada directamente. Es decir, vamos a escribir la derivada con respecto a t de 5t cubo menos 3t a la quinta. Fíjense bien que pareciera que nada más multiplique ambos lados d de t, ¿sí? Hecho esto, de acuerdo a las reglas de la derivación, nosotros podemos distribuir la derivada para ambos términos. Es decir, escribimos d de t de 5t cubo que resta de la derivada con respecto a t de 3t elevado a la quinta. El siguiente paso es sacar el número de la derivada, ¿sí? Así que podríamos escribir ese 5 fuera de ella. ¿Por qué? Porque el 5 es un número y no tiene la variable que voy a derivar. Solo voy a derivar las t's. El 5 no se deriva, sale fuera. Menos, lo mismo le va a pasar aquí al 3. Y tomamos la derivada únicamente de la variable t a la quinta. Hecho esto, de acuerdo a las reglas de la derivación, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí un ejemplo antes de desarrollar esto. Supongamos que tenemos la derivada con respecto a t de la función t cuadrado. Lo único que hay que hacer es escribir el exponente delante de la letra que voy a derivar y restar 1 al exponente que me dan. 2 menos 1, 1. Así que en otras palabras tendría 2t. Si aplicamos eso al exponente 3 y 5, obtendría lo siguiente. 5 que multiplica a, bajamos del exponente, escribimos la variable que estoy derivando y restamos 1 del exponente dado, es decir, 3 menos 1, 2. Menos 3 que multiplica, el exponente dado baja a multiplicar a t y el exponente dado resta 1, 4. Finalmente, hacemos una multiplicación sencilla de los términos que me han quedado. 5 por 3 es 15 t al cuadrado, menos 3 por 5 también es 15 t elevado a la cuarta. Si deseamos, podríamos escribir un factor común como 15t cuadrado que multiplica a 1 menos t cuadrado. No obstante, la solución escrita acá arriba es equivalente a la segunda. Nada más la segunda ha usado las reglas del factoreo. Vamos a resolver la pregunta número 2 del cuestionario número 1 sobre derivación. La pregunta dada es de encontrar la derivada de la función f de x igual a x. Escribimos la información dada, que es esta, y tomamos la derivada de esta función. Derivar con respecto a x la función f es derivar con respecto a x la función x. Pero esto es súper fácil de interpretar porque el numerador y el denominador son los mismos. Así que esto se simplifica y les queda 1. Y el problema terminado. Ahora vamos a desarrollar la pregunta número 3 del cuestionario 1 sobre derivación. La derivada que vamos a tomar aquí se conoce como derivada implícita. ¿Sobre qué función? Sobre la ecuación dada. Escribimos primero la ecuación dada. X al cuadrado por y menos x por y al cuadrado, que es igual a 0. Hecho esto, vamos a hacer lo siguiente.
Simplemente vamos a escribir la derivada con respecto a x a ambos lados de la ecuación. Es decir, nada más haríamos esto. D de x de la expresión izquierda es igual a la derivada con respecto a x de 0. Ahora bien, la derivada se puede distribuir para cada término. Así que podríamos escribir d de x al cuadrado por y, menos d de x por y al cuadrado, igual a la derivada con respecto a x del número 0 es simplemente 0, porque no tengo x que derivar. Esto es 0. Así también, para añadir unos ejemplos adicionales, podríamos decir que la derivada con respecto a x de 6, por ejemplo, es 0. Es decir, si no tengo la variable que derivar, su derivada automáticamente es 0. Bien, llegado a este punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien, están multiplicando aquí dos variables diferentes, x y y. Hay que utilizar la regla del producto para derivadas. Entonces hacemos lo siguiente, la derivada del primero vendría a ser 2x, multiplica al segundo término sin derivar, y eso lo sumamos al primer término, pero ahora multiplicado por la derivada de la segunda variable, que es y. Es decir, la derivada con respecto a x de y. Y eso restamos de la derivada de este producto también, así que hacemos lo mismo. Pero ojo, aquí hay un signo negativo, así que es conveniente poner un paréntesis para luego hacer un cambio de signo. La derivada con respecto a x de x es 1 por la segunda variable y cuadrada, más la primera, que es x, por la derivada de la segunda expresión y cuadrada. Pero esto, de acuerdo a las reglas de la derivación implícita, es 2y por dy de x. Y eso es igual a 0. Bueno, la parte difícil está en interpretar esto. Porque ¿de dónde aparece este dy de x? Aparece por lo siguiente. Algo conocido como la regla de la cadena. ¿Sí? Si nada más sacamos de esa expresión aparte, lo que yo hice aquí fue simplemente lo siguiente. La derivada con respecto a x de y al cuadrado es lo mismo que la derivada con respecto a y de y cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Y a esto se le conoce como la regla de la cadena. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque de momento yo he derivado anteriormente solo x. Derivada con respecto a x de algo que tiene x. Así que eso es súper rápido. Pero aquí tengo derivada de algo que tiene y con respecto a x. Y aquí x no aparece. Así que sustituyo esa x por y, pero tengo la obligación de multiplicar por esta otra fracción. Y listo. La derivada con respecto a y de y cuadrado puede simplemente 2y. Y eso hay que multiplicarlo con dy de x. Y eso es justamente lo que tengo ahí, en la parte que he encerrado. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Llegado a este punto, debemos de manipular algebraicamente de acuerdo a las reglas conocidas. Así que tenemos lo siguiente. Cambiamos de signo esta expresión, tendríamos 1 por y cuadrado, menos por más, menos, y acá nada más ordenamos los términos. El número se escribe antes de las variables, 2xy, multiplicado por dy de x, y eso es igual a 0. Como mi objetivo es encontrar dy de x, lo que yo debo hacer es agrupar estos dos términos y extraer el factor común de ellos. Escribiría x al cuadrado menos 2xy
que multiplica a de y de x, es decir, tomando estos dos términos de aquí, y los demás los separo y los envío al otro lado. Este que es negativo, del otro lado suma, y este que es positivo, del otro lado resta. Finalmente, lo único que debo hacer es despejar este paréntesis de aquí. Como multiplica, al otro lado pasará a dividir. Por lo tanto, dy de x equivale a y cuadrado menos 2 veces xy dividido para x al cuadrado menos 2 por xy. Y el problema está resuelto. Vamos a resolver la pregunta número 4 y tenemos que encontrar en este caso la derivada para la función f de x. Para ello, debemos tomar la derivada para f y seguir la regla del cociente para derivadas. Elevamos al cuadrado el denominador y en su numerador tenemos que multiplicar el denominador por la derivada del numerador, que es coseno de x, menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, que es 1. Acomodando mejor los términos, esto es x por coseno de x menos seno de x, dividido para x al cuadrado. Y ese es el valor de la derivada para la función f. Vamos a resolver la pregunta número 5. Debemos encontrar la derivada para f de x definida como x al cuadrado. Entonces, escribimos la derivada para f es igual a la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Pero eso es simplemente, de acuerdo a la regla de los exponentes, escribimos el 2 delante de x y restamos 1, es decir, 2x. Y con eso encontramos la derivada de la pregunta 5. So